Chester McVeigh nació en Jackson, Dakota del Sur, en 1911. Estudió medicina en la Universidad de Northwestern de Chicago y durante su época de estudiante hizo numerosas investigaciones sobre la anatomía de la pared abdominal, que terminó en numerosas publicaciones juntos a su investigador asociado Barry Anson. Luego de terminar la carrera de medicina, hizo la residencia de cirugía en la Universidad de Michigan y al terminar se enlistó en el ejército de Estados Unidos y participó de la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, volvió a su pueblo natal, donde trabajó hasta jubilarse en 1977 en el Hospital Sagrado Corazón. En 1977 fue nombrado fundador presidente del Departamento de Cirugía de la Universidad de Dakota y durante este periodo su prestigio creció enormemente debido a sus observaciones y publicaciones sobre anatomía de la región inguinal y crural y sobre la reparación de las hernias inguinales y crurales. Luego de una larga y distinguida carrera, McVeigh falleció en 1987. Entre 1938 y 1940, McVeigh y Anson hicieron más de 300 disecciones anatómicas en la Universidad de Northwestern, estudiando la anatomía de la pared inguinal. Y ellos se descubrieron que las fibras de los músculos oblicuo menor, del músculo transverso y de la fascia transversalis, en la parte más inferior e interna terminan en el ligamento de Cooper y no en el ligamento inguinal. Esto los llevó a la conclusión de que la mayoría de las reparaciones de hernias de la época se basaban en el concepto erróneo de que todas las fibras terminaban solamente en el ligamento inguinal. Por lo tanto, ellos concluyeron que lo lógico y razonable, según la base científica anatómica, sería reconstruir la pared inguinal posterior suturando el oblicuo menor, el músculo transverso, en la parte más interna al ligamento de Cooper y en la parte más superior y externa al ligamento inguinal de pupar. McVeigh no fue el primero en describir esta técnica. El mérito, el aportante de la idea, fue George Lozenstein. Lozenstein fue un cirujano que nació en Suiza en 1868 y se desempeñó como cirujano en Viena, Austria, durante toda su vida. Y durante su formación fue asistente de famosos cirujanos de la época como Zuckerkant, Billroth y Gessenbauer. Él, en el año 1897, fue el primero en suturar el tendón conjunto al ligamento de Cooper y lo hizo en el curso de una cirugía por necesidad porque el ligamento inguinal estaba destruido. Lozenstein tuvo además el mérito de darse cuenta de la importancia de este reparo anatómico, la importancia de aplicarlo y de publicar esta técnica al año siguiente para las hernias que había utilizado para las hernias inguinales recidivadas y para las hernias crurales. Luego de Lozenstein, otros cirujanos aplicaron su técnica en los siguientes 40-50 años hasta la aparición de McVeigh, que en el año 1942 le aportó bases científicas sólidas al método. Me parece pertinente hacer una aclaración en el contexto histórico y darle el mérito que merece, haciendo la diferencia obviamente de qué se trató, a un cirujano italiano llamado Giuseppe Ruggi. Giuseppe Ruggi en el año 1892 fue el primero que utilizó el ligamento de Cooper en una reparación herniaria, pero él lo hizo en el contexto de la reparación de una hernia crural, en la que suturó el ligamento inguinal al ligamento de Cooper, totalmente distinto de la técnica iniciada en el año 1897, como lo decíamos recién, por George Lozenstein. También es pertinente, antes de hacer una descripción de la técnica del Lozenstein-McVeigh, hacer un reconocimiento a dos hechos. Uno fue el de un cirujano llamado Wöffler, que en el año 1892 fue el primero en utilizar una incisión de relajación para disminuir la tensión en los planos de sutura.
porque se había detectado que el punto crítico de recidiva era en la parte más interna junto a la vaina del recto. Esta incisión relajante fue retomada y publicada en 1940 por Reinhold, donde hacía una incisión relajante en la vaina del recto próxima al ligamento, próxima al tubérculo púbico. También se debe hacer una aclaración en la indicación de la técnica. Lottensen utilizaba esta técnica en las hernias inguinales recidivadas y en las hernias crurales. En cambio, McVeigh la utilizaba en las hernias inguinales indirectas grandes, en las hernias directas y en las hernias crurales. McVeigh en las hernias inguinales pequeñas hacía una técnica semejante a la de Marcy, que era suturar la fascia transversal y reconstruyendo el anillo inguinal profundo alrededor del cordón. Respecto de la técnica quirúrgica en sí, de la descripción original de McVeigh en 1942, los detalles que marcan la diferencia son los siguientes. Una vez que se ha movilizado y reparado el cordón inguinal y se ha resecado la fascia fibrocremasteriana, se procede a la resección del saco y de toda la fascia transversalis debilitada. Terminado esto, y antes de comenzar con la reparación de la pared inguinal posterior, se realiza una incisión relajante sobre la vaina del recto próxima al tubérculo púbico. Esta incisión relajante es la originalmente descrita por Wöhler y por Reinhold, como lo habíamos dicho recientemente. Luego de esto comienza la reconstrucción de la pared posterior. Se toma por arriba, en la parte interna, el tendón conjunto y la fascia transversal y restante, y por abajo se toma el ligamento de Cooper, con puntos separados de seda. Se comienza a ir hacia afuera y hacia arriba, tomando el Cooper, esto toma 2 o 3 puntos, y se llega hasta la vena femoral. Una vez que de acá, que estamos acá, la reconstrucción ahora toma por arriba las mismas estructuras, pero por abajo continúa con el ligamento inguinal, hasta llegar al anillo inguinal profundo y que se reconstruye alrededor del cordón. Terminada la reparación de la pared posterior, la incisión relajante, que inicialmente era vertical, ahora se ha transformado, tiene un aspecto triangular. Y la base o la parte más inferior y externa de esa relajación se sutura al tendón del recto subyacente. Terminada la reconstrucción de la pared posterior, el cordón se deja caer sobre esta y se cierra el músculo oblicuo mayor hasta reconstruir el orificio inguinal superficial. Resumiendo, tenemos que decir que Lottensen y McVeigh hicieron una importante contribución en la reparación herniaria. Esto se vio así en la línea del tiempo cuando Lottensen publicó y difundió la técnica a partir del año 1897, y cuando McVeigh le dio solidez científica en 1942 a esta técnica que aún en la actualidad se utiliza.